podía estar aquí. Les agradezco muchísimo que estén otro jueves en el Prado, en estos diálogos alrededor de la exposición de Goya, Solo la voluntad me sobra. El título de este diálogo de hoy, el segundo, es bien explícito. Lo mismo en todas partes, la violencia del ser humano. Es el tema sobre el que van a dialogar hoy el filósofo Fernando Savater. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y el fotoperiodista Gervasio Sánchez. Gervasio, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, dos personas que han vivido muy de cerca la violencia ejercida por otros. Por lo tanto, dos personas muy autorizadas para hablar de ella. Os agradezco mucho que hayáis aceptado conversar esta tarde alrededor de Goya. Y nos vamos a ocupar primero del maestro y después vamos a intentar, aunque después ya saben que esto deriva por donde deriva, vamos a intentar traerlo a la actualidad y hablar de la violencia hoy, ¿no? Goya fue un extraordinario testigo de la brutalidad y de la violencia entre las personas, Fernando. Bueno, fue un testigo porque él vivió en una época de convulsiones, de guerra, de invasión, de gobiernos, digamos, bastante autoritarios, por decirlo así suavemente. Y claro, probablemente es difícil encontrar una época en que no haya habido violencia, no haya habido... Hay un cuento de Borges que, hablando de unos antepasados suyos, dice: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir, ¿no? Bueno, pues a Goya, como a todos los hombres, le tocaron malos tiempos en que vivir. Pero en concreto, además, él pues, conoció el exilio, conoció de muy primera mano estos disparates, como hubiera dicho él, ¿no? Lo que pasa es que además él era una persona, yo creo, por lo que se revela en su trabajo, muy atenta a estas cosas. Es decir, él podía, dentro de un mundo convulso, pues él podía haberse dedicado a pintar paisajes o a pintar algo que no... Claro. Sí. Y realmente él estuvo siempre, tenía una mirada sumamente realista. Es verdad que a veces él tenía mucha imaginación y hacía escapadas al mundo de lo fantástico, pero en general tenía una mirada, digamos, poco complaciente con el mundo, ¿no? y muy perspicaz de dónde estaban realmente los problemas, cuáles eran las debilidades que eran castigadas por la violencia de otros. En fin, yo creo que efectivamente has empleado la palabra testigo. Yo creo que es realmente un testigo, ¿no? La misma pregunta te la hago a ti, Gervasio. Bueno, yo creo que Goya, a una edad cercana a la vejez, y en aquellos tiempos, verdaderamente ya en la vejez, descubre la violencia descarnada, posiblemente porque en su ciudad, donde él creció, donde se hizo mayor, donde estudió, había sido sitiada brutalmente durante 1808. Después de conocer los acontecimientos que había habido en Madrid en mayo de ese mismo año, se da cuenta de que él hasta ese momento se ha dedicado a hacer paisajes humanos, a hacer retratos de reyes, de puestas en escena interesantes para la clase dirigente, y creo que toma una decisión realmente muy singular, ¿no?, para su época y para cualquier artista en su sano juicio, que es meterse en un mundo a intentar analizar algo que él creo que queda totalmente golpeado, que es la violencia descarnada. Descubre que los seres humanos somos capaces, cuando todo se desmorona, de acercarnos al abismo y de incluso utilizar la violencia sin aditivos. Y eso hace que yo creo, sinceramente, que Goya, en sus últimos 20 años de vida, fabrique o crea una de las obras más fundamentales de la historia de la humanidad en todos los artes, que es mostrar sin ningún tipo de adjetivaciones folclóricas la violencia total, ¿no? Y lo hace siempre con voluntad de denuncia, ¿no?
Bueno, de testimonio, ¿no? Denuncia. ¿Tú no crees que había una voluntad de denuncia? ¿Ante quién iba a denunciarlo? ¿No? Las denuncias se ponen ante alguien. O sea, entonces, ¿ante quién iba a denunciarlo? Yo creo más bien que era dejar constancia, o sea, que no pasara desapercibido. No tanto. Una denuncia es cuando crees que hay alguna autoridad o alguna fuerza que cuando tú te quejes te va a ayudar a resolver el asunto, pero yo creo que en el caso de Goya no podía hacerse muchas ilusiones. Bueno, digamos, ponernos a los humanos delante de un espejo para decir, mira qué bestias somos. Sí, bueno, sobre todo decir esto ha pasado, que no se borre simplemente sin más, ¿no? O sea, yo creo que eso Gervasio sabe mucho de decir, bueno, no podemos evitar quizá las que pasen determinadas atrocidades, pero sí podemos evitar que se las lleve el tiempo, se las lleve el viento, se borren y parezca que no hay nada. ¿No? Gervasio sostiene que Goya fue el primer reportero de la historia. Es que algo de eso hay. Aquí José Manuel Matilla no está muy de acuerdo, porque dice que no todo lo que plasma Goya en cuanto a la violencia lo vio. Quizás no lo vio con sus propios ojos, aunque yo creo que vio más de lo que uno pudiera imaginarse, porque yo creo que él estaba muy bien informado. Yo creo que hubo gente que vio historias de gran violencia que a él le contaron esas escenas, porque solamente alguien que conoció o directamente o de primeros testimonios la violencia descarnada, la violencia brutal, o sea, puede llegar a hacer grabados, pinturas como las que hizo Goya. O sea, hay grabados de Goya que para mí son las primeras fotografías de la historia antes de que las cámaras fotográficas nazcan, ¿no? Y hoy día yo conozco las obras de los mejores fotógrafos del mundo. Ningún fotógrafo, ninguno que yo conozco los mejores personalmente, y su obra ha sido capaz de llegar a donde llegó Goya. Ninguno. O sea, ni las fotografías más sobresalientes que yo he podido hacer se acercan ni de lejos a lo que plasmó Goya. Y Goya solamente pudo plasmar esto siendo testigo directo o indirecto a través de primeros testimonios. Esto es fundamental para entender su evolución como artista, al punto de que dejó, yo creo incluso que Goya hizo algo muy curioso, porque Goya empezó a hacer los grabados, los desastres de la guerra en 1810, tuvo casi 5 años haciéndolos y siguió pintando. De hecho, cuando volvió Fernando VII siguió siendo su pintor de cámara, y incluso guardó devoción a los atropelladores de la época, que eran los franceses, que por supuesto que eran los liberales para él, pero que en la manera de ejercer la violencia, la guerra, lo hacían igual de bestias que cualquier otra nación, ¿no? Y yo creo que él de día era pintor de cámara, era pintor de corte, y de noche, un poco como Kafka. De día era un funcionario, un burócrata, y de noche intentaba buscar formas de consolidar todo ese dolor que él había visto a través de la violencia. Pero fíjate que es importante eso que dices de que era de noche, porque parte de su obra es soñada. Quiero decir, soñada no como sueños en el sentido un poco de escapista, por decirlo así, sino sueños brotados de lo que conocía, de lo que sabía. Entonces, él era un hombre de mucha imaginación, porque a pesar de ser un pintor evidentemente realista y en fin, y eso, con una visión casi a hoy nos parece fotográfica, en el sentido de que iba a lo esencial, no se dispersaba, iba a lo esencial. Pero luego, además de eso, tenía una gran imaginación, y entonces introducía elementos fantásticos, introducía elementos, digamos, de los cuentos que había escuchado en su infancia, en una época muy racionalista y tal como era la que él vivía, guardaba todavía esos cuentos fantásticos que venían de la Edad Media, que venían de los terrores, de las brujas, etcétera, pero claro, él los enraizaba en una realidad concreta que estaba viviendo, ¿no? Pero no en los desastres. En los desastres fue bastante más realista. Sí, sí. Yo creo que incluso él dejó a un lado totalmente los sueños, las alegorías, y fue directamente al grano. O sea, cuando ves cadáveres lanzados a una fosa, insisto, si él no lo vio directamente, alguien se lo contó. Si no, nunca jamás lo hubiera plasmado de esta manera. Los que conocemos la guerra sabemos que es imposible de explicar a personas que no la conocen, porque la guerra no es solamente una instantánea, un minuto, un bombardeo, es todo lo que significa una guerra que a veces nunca acaba, cuyas consecuencias se pueden estar viviendo hoy en Bosnia 25 años después,
hoy en Afganistán, en Colombia 50 años después, hoy en España 80 años después. El otro día nos preguntábamos qué buscaba provocar en el espectador Goya. ¿Qué os provocan a vosotros sus dibujos más violentos, por ejemplo, de esta serie? Yo creo que en su época es difícil porque ni siquiera se dio. O sea, es increíble porque los desastres de la guerra se publican por primera vez en 1863, 35 años después de morir Goya. Y se ven los 82 grabados por primera vez juntos en 1957, 130 años, 129 años después de morir Goya. O sea, que él no grababa no grababa para sus coetáneos, para la gente de la época, grabó para la humanidad, para el futuro. Y de hecho en los títulos, que para mí es increíble cómo titulaba a Goya, o sea, sí, ahora era el mejor titulador de la historia de la humanidad artística. Pero ¿a ti qué te provocan sus dibujos de los desastres de la guerra? Para mí Goya es el mejor pintor de la historia. O sea, lo siento mucho, y lo digo en el Prado, que llena de cuadros de grandes pintores, ninguno se acerca a Goya. Porque Goya hace gran pintura tradicional, gran pintura de corte, gran pintura celestial, gran pintura religiosa, y hace algo que no hace ningún otro de los grandes artistas del siglo, de la historia de la pintura, que es, en un momento determinado de su vida, busca enfrentarse a sus fantasmas, se da cuenta rápidamente que el hombre, cuando todo se desmorona, prefiere matar que morir. Se da cuenta claramente que apenas hay personas en la guerra que prefieran morir antes que matar. Esa idea romántica no existe. Y se da cuenta de que los que matan no solamente son los culpables, también son culpables los que dirigen la matanza, los que aplauden a los matarifes, los que jalean a los matarifes, y al final también son culpables en su cobardía los que miran hacia otro lado, al punto de que encontrar hoy, ayer, anteayer y dentro de 100 años inocentes en una guerra es lo más difícil. Ahora hablaremos de las guerras, a ver si nos da el tiempo para todo. Pero a mí me gustaría que me dijerais esto. Cuando tú ves un grabado de la serie Los desastres de la guerra, ¿qué te produce? ¿Incomodidad? ¿Horror? ¿Emoción? ¿Conmoción? ¿Qué os produce? Bueno, es que eso depende de la vida que tiene uno, ¿no? Es decir, la impresión que tienen un tipo de dibujo, un tipo de grabado tan original, porque claro, para nosotros hoy esos grabados pues son relativamente comunes, es decir, hemos visto muchos dibujos ya pues más o menos impresionistas, con simbólicos, digamos de frases así que esbozan nada más el dibujo, etcétera. Pero claro, en su época, en la época en que dibujaba Goya, todo esto eran novedades. O sea, la gente no estaba acostumbrada a ver los dibujos así. Eran unos dibujos excesivamente elípticos, ¿no? Alusivos, pero que no estaba, había que aprender a verlos. Todos hemos ido aprendiendo, no hay más que ver cómo los niños se aprenden enseguida a ver los dibujos animados de cualquier cultura, ¿no? Yo no sé, cuando veo todavía los mangas japoneses y no los entiendo porque no sé cómo se ven, mientras que los niños pequeños los ven perfectamente y los entienden. Bueno, entonces, con el tiempo todos nos hemos hecho capaces de entender perfectamente y de completar, digamos, lo que Goya te provoca una sensación con su dibujo y tú ya estás capacitado para completarla, ¿no? Mientras que probablemente en su época pues no había quien, o no era fácil encontrar un público que completara esos dibujos. Pero claro, luego ya cuando tú los completas de acuerdo también con la vida que llevas, con el tipo de... En fin, habrá gente que simplemente pues los pase un poco como diciendo, bueno, esto es una parte más desagradable, vamos a buscar las cosas bonitas, ¿no? Y en cambio otros que quizá pues como Gervasio, en fin, algunos hemos tenido un poco la mala suerte, digamos, de vivir más cerca de ese tipo de cosas, entonces lo ves como una confirmación, ¿no? O sea, ves como algo que te refrenda, que dices, bueno, esto es lo que yo sé, ¿no? Entonces, pero eso ya depende de cada uno. Yo no creo que se pueda generalizar. Digamos, los dibujos de Goya también te provocan a ti. O sea, no es tanto qué ves tú en Goya, sino qué hace Goya que salga de ti, ¿no? Cuando lo estás viendo.
Mira, estaba viendo esta apostilla, grande hazaña con muertos. Es decir, los títulos que tú, las apostillas, estas frases que acompañan a los dibujos, Gervasio, que tú decías, y que a veces parecen tan inquietantes, ¿no? Sí, no, yo creo que además él era capaz, pues, te digo porque los que hemos hecho periodismo, somos periodistas o buscamos títulos para libros, siempre tenemos dificultades porque hay que buscar títulos muy claros, concisos, que quepan en donde tienen que caber, si van a 3 columnas, 2 columnas, a 1 columna a veces, y muchas veces tenemos que buscar títulos supletorios más que títulos que llamen la atención, porque es difícil titular. A mí, por ejemplo, me gusta mucho titular y me parece que Goya, de hecho, fue el artista que mejor tituló en su vida. O sea, que aparte de ser un gran artista en todo, también hubiera sido un gran titulador en un periódico actual. Bueno, ¿no? y el humor. ¿Eh? Y el humor. Y el humor negro. El humor negro. Es que verdaderamente es un humor negro en el sentido literal del término. O sea, él pone siempre un punto de humor que a veces choca con la crudeza de lo que está representando, choca ese humor, pero eso te da más fuerte todavía, ¿no? Te refuerza el dibujo, ¿no? El que de pronto él dice, bueno, y ante esto no queda a veces más que reírse amargamente, ¿no? No, por ejemplo, hay títulos de los grabados, bueno, incluso en los caprichos ya tiene algunos títulos muy curiosos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruo, que es uno de las frases más enigmáticas que ha habido en la historia, que cada uno la razona como le da la gana, y algunos listos que creen que tienen el derecho de pernada, ¿no? La frase, ¿no? Cuando Goya, habría que preguntarle a Goya qué quiere decir con esta frase tan enigmática, tan conmovedora, ¿no? E incluso que produce a mí me produce zozobra, ¿no? El monstruo de la razón produce monstruos, ¿no? Pero en los propios desastres de la guerra hay títulos, el primer grabado, tristes presentimientos, lo que ha de acontecer, ¿no? O ese grabado tan impresionante en el que se ve una niña siguiendo el cadáver de su madre que va con 3 hombres, madre infeliz, en realidad podríamos llamarlo niña infeliz o mundo infeliz o todo el dolor del mundo. Yo recuerdo todavía en el año 2005 entrevisté a una familia en Rebrenica, a una señora cuyo padre y cuyo esposo habían desaparecido durante las matanzas que se van a cumplir este año 25 años, ¿no? A partir del 11 de julio. Y por el patio correteaba una niña, ¿no? Muy guapa, y era la hija de esta señora. Entonces yo le pregunté, ¿qué edad tiene la niña? Me dijo tanto, y le dije, entonces cuando tu marido desapareció, ella no había nacido. Y dice, no. Hacía 2 semanas o 3 semanas que yo sabía que iba a ser madre y mi marido también. Entonces yo recuerdo que empecé contando que esa niña era un botón en el vientre de su madre cuando su padre y su abuelo desaparecieron para siempre, ¿no? Y que luego aparecieron posiblemente en forma de restos humanos, ¿no? Entonces recuerdo que ese título titulé Todo el dolor del mundo, porque me parecía que en esa historia estaba acumulado el dolor del mundo. En esta imagen grabado brutal de esta niña que se limpia las lágrimas con la manga, está acumulado todo del mundo, porque el dolor del mundo no es lo que ocurre más allá de nuestra frontera o a nuestro alrededor. Mejor dicho, no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino lo que ocurre más allá de nuestra frontera. Cuando no queremos ver la violencia que hay en Yemen, en Siria, en Afganistán, en Irak, en tantos lugares, o creemos que tenemos la razón cuando queremos expulsar a los inmigrantes que llegan en masa, huyendo en algunos momentos, evidentemente, de temas por cuestiones económicas, pero la mayoría por temas bélicos, estamos simplemente pisoteando la conciencia de nuestro continente, ¿no? Un continente Europa que debería recordar que hasta 1945 se van a cumplir la semana que viene 75 años de la liberación de Auschwitz, y en mayo se van a cumplir 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos dado grandes lecciones de desvergüenza histórica y hemos concurrido con los europeos a las peores matanzas, brutalidades de la historia de la humanidad. Entonces deberíamos dar menos lecciones al mundo de las que solemos dar. Fernando, ¿todas las épocas tienen su violencia? Pues que yo sepa, sí. O sea, no... Vamos... ¿O la violencia es la misma en todas las épocas? No. Es decir, la violencia siempre es concreta. La violencia no es un ejercicio abstracto. La violencia es una violencia ejercida, pues eso, sobre los extranjeros, sobre gente de nuestra propia ciudad a la que de pronto consideramos extranjeros, con niños, con viejos, pero cambia. Es decir, no es la misma la violencia de los aztecas en las pirámides de México
que la violencia, eso de las guerras modernas, que la propia idea de exterminio de los diferentes, ¿no? Porque bueno, las guerras antes, durante mucho tiempo, las guerras eran lo que unos guerreros se hacían a otros. Y bueno, a veces, de vez en cuando, es verdad, las ciudades eran tomadas un poco como rehenes, pero los muertos, los que... ¿Sabes qué vamos a hacer? Es que tú eres antimicro, Fernando. No. O sea, no. El micro no quiere permanecer en tu oreja. Ah, este micro tuyo, sí. Se mueve, entonces quizá... Muy bien. ¿Qué tal con esto? Vamos a probar. Bueno. A ver. Pues yo, por mí bien. Sí, yo creo que está conectado. Sí, está bien. Sala, dale. Se escucha. Como un cantante. Sí, no, bueno, no, yo cantar no voy a cantar nada. No se asusten. No, digo que la violencia siempre es una violencia que a veces inventa novedades, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo las guerras afectaban a los guerreros, o sea, los guerreros pues se mataban los otros. Era mucho más probable que muriera un hombre entre los 20 y los 30 o 35 años. Durante mucho tiempo la causa más frecuente de muerte a esa edad pues era lo que se llamaba en español clásico la mano airada, o sea, la violencia, un duelo, la guerra, etcétera, etcétera. Pero en cambio, en nuestra época, ya en el comienzo, en la misma época en que empieza Goya a dibujar, ya las poblaciones padecen las guerras, y las padecen a veces más que los soldados. Yo creo que va a haber un momento en que lo más seguro que hay cuando hay una guerra es hacerse soldado, porque verdaderamente hay más probabilidades de que te alcance cuando no eres soldado, ¿no? Entonces, eso antes no era así, pero ahora es así. O sea, va cambiando y va adoptando los rostros de la época. Gervasio señalaba antes, por ejemplo, pues la gente que huye, ¿no? de los que huyen de la violencia, de la muerte, etcétera, etcétera, para encontrarse pues en el mar con los peligros del mar, y luego quizá con el rechazo de la gente que en vez de darles hospitalidad, en fin. Cada época tiene su violencia. Ahora, la violencia está ahí, la violencia es una reacción humana. A veces es una pura reacción y a veces es un empeño humano por ser violentos, ¿no? Ajá. Gervasio. Mira, yo lo que me transmite el Goya de esta parte suya tan eufóricamente buscando entender el ser humano, es cómo fue capaz en su tiempo no solamente de criticar y de manifestar y demostrar la violencia, por ejemplo, de los franceses. También criticó durísimamente la violencia de los que resistían a los franceses, que también cometían atrocidades. Vivimos en un mundo en donde la mayor parte de veces los conflictos se ven desde un punto de vista diferente, ¿no? Uh-huh. Tú hoy día vas todavía a Serbia o vas a la zona de Serbia de Bosnia, yo acabo de llegar ahora de Sarajevo, y son incapaces. El otro día, el día 8 de enero, estaban celebrando la Pascua ortodoxa, y estaban disparando al aire. Yo estaba a 400 metros de las líneas, digamos, la línea verde entre la parte serbo-bosnia y la parte de la federación, que es croata musulmana, y estaban disparando al aire, y los serbios de Bosnia, que perdieron la guerra, estaban haciendo desfiles militarizados y mostrando el poder de las armas que tienen en estos momentos, lo cual sorprendía mucho que 25 años después, sabiendo que ha sido un desastre para los Balcanes, para Yugoslavia, fue un desastre. La fragmentación, 5 guerras, 7 países, centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de mujeres y niñas violadas, y 40 años de retroceso económico, siguen todavía frecuentando este tipo de simbología de la violencia, ¿no? Entonces Goya estructura muy bien su trabajo porque muestra la violencia de unos y muestra la violencia de otros. Critica durísimamente el poder político de la época, el poder económico de la época, el poder religioso de la época y el poder periodístico de la época. Murió la verdad, se puede decir de muchas maneras, pero parece que se adelanta un siglo a este político americano que dijo que la primera baja de una guerra era la verdad, y da un toque serio a cómo se presentan los acontecimientos. Por lo cual,
Goya, estaba mirando ahora uno de sus desastres, el 30 creo que es, se llama Estragos de la guerra, que muestra posiblemente el primer bombardeo con artillería contra la población civil. O sea, hace 200 años, casi 200 años, Goya ya sabía que las guerras iban a evolucionar de ser hechas por combatientes, luchando, enfrentándose, a ser guerras contra los civiles. Y esto porque en Zaragoza, en los cercos, los sitios de Zaragoza, los franceses bombardearon sin contemplaciones a civiles, niños, mujeres y niños, y mataron sin contemplaciones. Entonces yo creo que Goya se adelantó decenas de años, por no hablar de siglos de años, a toda, digamos, la parafernalia de hoy día de cuando se intenta mostrar los conflictos armados. Ajá. Decía Fernando, la violencia es una reacción del ser humano, con lo cual intuyo que todos tenemos una parte violenta. ¿Qué desata nuestra parte violenta? Mira, yo te puedo contar la historia, ya que hablamos un poco de los días a día. En el año 93, en marzo, yo asistí en Sarajevo al juicio contra un asesino en masa, Borislav Gerat, 22 años. En 6 meses había cometido un montón de atrocidades que luego cuento. Cuando llegué al lugar, que era solamente para la prensa internacional, me puse a 3 metros y mi traductor me iba relatando lo que el fiscal iba diciendo. Este tipo había hecho atrocidades auténticas. Cuando acabó, 3 horas después de hablar, llegó la defensa que presentó testigos, familiares, amigos, compañeros del instituto, incluso, que aseguraban que el Borislav Gerat antes de la guerra no tenía nada que ver con esta persona que se presentaba allí. ¿Qué hizo que Borislav Gerat en 6 meses violara y asesinara a 16 mujeres y niñas? Decía Hannah Arendt en sus escritos sobre la banalidad del mal que todos podemos ser monstruos. Y la inmensa mayoría de las atrocidades que se cometen en las guerras no la cometen monstruos, porque si la cometiesen monstruos, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes, quién se atreve a levantar el dedo, violaría al vecino, violaría a la vecina menor de edad? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes indicarían a quién hay que matar? ¿Qué mujer de ustedes indicaría que en esta casa vive una familia Tutsi, en Ruanda 94? ¿Quién de ustedes, señoras, que tienen un papel secundario en las guerras, pero a veces tienen también un papel importante en el tema de señalarían? No veo ninguna mano levantada. Entonces, como no somos monstruos, los monstruos cometen ese tipo de atrocidades, las guerras acabarían mañana por falta de mano de obra. No, las guerras se llevan a cabo y en este país, hace 80 años, acabó una guerra en donde la mayor parte de las ejecuciones se hicieron en la retaguardia y las fosas están llenas de gente con tiros en la cabeza, asesinados vilmente porque personas señalaron a otras personas. Y eran personas muchas veces cercanas, amigos, compañeros, vecinos, por 1000 razones posibles. Entonces, en una guerra corta como la de España, que duró 2 años y medio apenas, hubo un montón de centenares de miles de muertos, la mayor parte en la retaguardia. Digamos, nosotros qué podíamos plantearnos como sociedad. Ayer mismo estaba en Úbeda hablando con unos estudiantes que yo les decía, hoy día en Úbeda, en el año 2020, todo está tranquilo, pero si ustedes chicos de segundo de bachillerato, fueran estudiantes de 1936, el día después de empezar la guerra, estarían cogiendo el fusil. Claro, pero entonces, ¿qué desata la violencia? ¿Qué nos transforma en monstruos? El micro. Fíjate que en el Padre Nuestro se dice, no nos dejes caer en la tentación. Sí. Es decir, no me reveles lo peor de lo que soy. No hagas que se revele en mí lo peor de lo que soy. Sí. Porque eso es lo que hacemos. Es decir, es la convicción de que todos tenemos un punto, sea codicia, sea lujuria, sea el afán de proteger a alguien que queremos, etcétera, que nos puede convertir en fieras, ¿no? Entonces, todos lo que queremos es que no ocurra nada que nos saque esa fiera de dentro. Ahora estamos aquí todos sentados, encantados y tan pacíficos. Tan pacíficos y tan bien, ¿no? Pero claro, de pronto el hecho de que alguien gritara que hay fuego, etcétera, haría que a lo mejor las personas más normales y más educadas y las que ceden el paso por la puerta a las señoras, etcétera, etcétera, se convirtieran de pronto en unas fieras que fueran arrollando a mujeres y niños para salir los primeros y huir del fuego. O sea que eso,
siempre lo malo es cuando se crean las circunstancias. Y claro, efectivamente, las guerras, los enfrentamientos, sobre todo los enfrentamientos civiles. Los enfrentamientos civiles son peores que los demás. Todos son malos, pero los enfrentamientos civiles son peores que los demás porque los que se enfrentan se conocen. Es decir, se pueden buscar. Es decir, en un enfrentamiento normal, pues los soldados, pues bueno, matan al que lleva otro uniforme, pero no, digamos, no están interesados en buscar, porque en el enfrentamiento civil se busca al otro. O sea, voy ahora a aprovechar para buscarle al otro. Y eso, claro, evidentemente añade una dimensión más peligrosa, ¿no? Bueno, el odio, por ejemplo, también la manipulación, la propaganda. La manipulación de las masas. Por ejemplo, en Ruanda 94, antes de empezar el 6 de abril, el genocidio, durante los meses anteriores, los tutsis ya no eran tutsis, eran cucarachas. Radio María, esa cosa. La radio Mil Colinas había convertido, y otras radios habían hecho tal publicidad que había convertido a los tutsis en cucaracha. En Bosnia, los bosnios ya no eran bosnios, musulmanes. Yo he conocido personas que hablaban pestes de vecinos por generaciones. Y tú le decías, pero señora, si ese vecino, o señor, ese vecino iba al mismo colegio, sus hijos que el de usted, iba usted a los mismos cafés, al mismo mercado. Incluso en algunos casos no a las mismas iglesias porque eran ortodoxos o católicos o eran musulmanes, pero ni siquiera iban a las iglesias porque la mayor parte eran laicos antes de empezar la efervescencia religiosa que hay ahora mismo en los Balcanes, ¿no? Entonces, cuando se empiezan las guerras, antes de empezar el primer disparo, lo que se produce es un intento de ruptura de los puentes de convivencia. Se empiezan a resquebrajar los puentes de convivencia y cuando se rompen los puentes de convivencia, el que está enfrente es el enemigo. Y tú lo que intentas hacer es identificar al enemigo con el que te va a matar. O lo matas tú o te mata a ti. O lo persigues tú o te persigue a ti. Y lo deshumanizas. Y en el momento que deshumanizas, puede pasar Auschwitz, puede pasar Ruanda, puede pasar Bosnia, puede pasar la guerra entre chiíes y suníes en Irak, que entre el 2005 y 2008 mató a decenas de miles de personas, y cuando ibas a las morgues, cosa que yo hacía, te encontraban los cadáveres que no se puede ni uno ni imaginar, porque no solamente mataban, sino que les gustaba mostrar la violencia sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar, porque si empezamos a hablar de que nosotros los seres humanos somos bondad, buenos, genéticamente perfectos, o la violencia no está en ninguno de nuestros genes, pues estamos cometiendo un flaco favor. La única manera de solucionar todo esto es con educación, intentando evitar que los puentes de convivencia se destruyan. Yo digo muchas veces irónicamente que viajar es el mejor antídoto contra la estupidez. Cuanto más viajas, cuanto más conoces, te das cuenta de que tu ombligo no es el más preferencial del mundo, e intentar, sobre todo con las nuevas generaciones, crear otro tipo de postulados. Ahora, cuando hablabais, me estaba acordando de una viñeta de Forges, del añorado Forges, que me impresionó mucho. Era, creo, durante la guerra de Irak, y se veía un avión que estaba soltando bombas sin parar, y dentro dos pilotos en animada conversación, uno de ellos diciendo, pues fíjate, estoy preocupado porque hoy mi niño tiene gripe. Algo así, ¿no? Era como dos personas normales, preocupadas por sus niños, pueden estar soltando bombas indiscriminadamente sobre la población. Y en el año 97, cuando se firmó el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonales, se hizo una selección se eligió una serie de directores europeos para hacer cada uno un pequeño programa, un pequeño sketch sobre el tema de las minas, y uno de ellos, no recuerdo exactamente quién fue, pero luego lo recordaré, hizo una historia muy, muy increíble. Se ve un grupo de personas bien vestidas, con sus trajes, en una sala, enseñándose las fotos de sus hijos de las vacaciones. Después aprueban las inversiones en armas, y después entra un niño mutilado en la sala y se produce la conmoción. Los que disparan las bombas, pero también los que autorizan las armas. Este país, sexta potencia del mundo en venta de armas. Durante la época retórica de la crisis económica, lo único que hemos crecido ha sido en vender armas. Con Zapatero se duplicamos la venta de armas españolas, con el apóstol de la no violencia llamado Zapatero. Rajoy, por supuesto, la ha seguido haciendo. El señor Sánchez, en el año y pico que lleva de gobierno, ha autorizado armas a tutiplén. La prensa calladita, la prensa amiga calladita, siempre.
casi nunca se habla de todo esto. Yo recuerdo a amigos míos de los medios pro Zapatero, que todos sabemos cuáles son, que se fundaron para custodiar a Zapatero porque tenía enemistades con algunos medios preferenciales de su partido político, ¿no? Jamás tocaron el tema de armas. Entonces estamos en una sociedad en la que los europeos somos los principales vendedores de armas del mundo ligeras. Los europeos, que más nos llenamos la boca de derechos cívicos, de derechos humanos, y luego autorizamos la venta de armas y hacemos negocios con todos los países donde se matan. Pero vamos porque a hay ver, guerra, porque Gervasio, hay un gran mercado. Si es que, ¿qué me vas a decir? La Supercopa de España de fútbol se ha jugado en Arabia Saudí. O sea, esto a mí me parece me parece un escándalo. Yo no lo he visto muy criticado. ¿No lo has visto? No, que no he visto que se criticase mucho. No he visto editoriales ni nadie se ha sacado la puesta en el editor del cielo, la verdad, ha salido todo. Luego la final no fue la ideal, porque la final que se buscaba era Barça-Madrid, pero bueno, el Barça se le fue el plumero a última hora. Pero aparte de todo esto... Es de una hipocresía tremenda, que vamos a decir. Fernando, ¿para qué sirve la violencia? Hombre, para muchísimas cosas, para casi todo, por eso está prohibida. Es decir, claro, lo que más nos molestaba cuando estábamos padeciendo el terrorismo en el País Vasco es que siempre salía un tonto, que claro, había cola, y decía, esta violencia inútil. ¿Cómo va a ser inútil la violencia? La violencia es utilísima. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque he encontrado un artículo tuyo del año 98, 22 años, y se titula Utilidad de la violencia. Y das un zasca a todas estas personas que decían, no, bueno, la violencia es inútil, es irracional, con la violencia no se consigue nada, nunca hay que responder a la violencia con violencia. No, es que es evidente, es decir, la violencia está prohibida porque todos, si no recurriríamos a ella, la única forma de que el cajero de un banco te dé dinero cuando no tienes dinero ingresado en ese banco es que lleves una escopeta recortada debajo del brazo, claro. Entonces, inmediatamente el cajero pues te da el dinero aunque no tengas dinero en el banco. Y si se permite la violencia, pues el vecino del cuarto que le gusta a la vecina del segundo, pues en vez de verla pasar nada más, pues se tirará encima, claro. O sea que la violencia es un elemento, el elemento predatorio de la violencia tiene una utilidad para conseguir cosas que no se conseguirían de otro modo. Claro, destroza la convivencia, destruye la confianza de los seres humanos unos en otros, de alguna manera nos expulsa hacia la selva interior. O sea, probablemente todos vamos vestidos de personas civilizadas, vivimos y respetamos unas pautas civilizadas, etcétera, pero dentro tenemos una selva, una jungla interior. Y somos fieras de esa jungla interior que tenemos. Entonces, a nada que esa jungla sale fuera, pues las cosas se ponen muy mal. Ahora, útil es utilísima. Por eso, insisto, por eso hay que perseguirla. Y por eso, sobre todo, hay que perseguir a los que han conseguido cosas a través de la violencia. Es decir, en este país, por ejemplo, hay grupos políticos que tienen un predominio indebido en sus regiones gracias a la violencia. Y que ahora dicen, no, si ya no ejerzo la violencia. Hombre, claro. No te metas con el PNV, que últimamente sus líderes son aplaudidos en masa en este país, porque se ponen a hablar en el Congreso y parece que hablan cátedras sobre los derechos democráticos, ¿no? Pero claro, hay gente que dice, no, yo ya no mato. Yo ya no mato más. O sea, ya está, ya tengo lo que quiero. Es que normalmente, hombre, hay psicópatas que realmente seguirían matando indefinidamente, incluso en contra de lo que les es útil. O sea, porque hay el asesino, digamos, más sincero, que es el que le sale tan de dentro el asesinar, que incluso aunque vaya a perjudicarle, sigue matando y matando y matando, ¿no? Como aquel chiste maravilloso de Gila, que se veía un tipo apuñalando a otro y el rey decía, hombre, no le apuñale usted más. Y dice, pues que deje de llamarme asesino. No, bueno, pues hay gente que efectivamente realmente tiene esa especie. Pero la mayoría de la gente, la violencia es instrumental. O sea, se utiliza y cuando ya no sirve, pues se deja de utilizar. Entonces, claro, cuando te dicen, no, es que ya no utilizan la violencia, hombre, claro, pero siguen gozando de lo que han conseguido gracias a ella.
No, y los ideólogos los ideólogos de la violencia no son los que no matan. O sea, los grandes capos del nazismo o del estalinismo no mataron. O sea, Hitler no mató a nadie. El propio Eichmann lo dice en su juicio en Jerusalén, él no tocó a nadie, nunca mató a nadie. Él dirigió una operación, además era la parte logística que era la más difícil de ejecutar, la ejecutó como un funcionario puro. De hecho, la propia Hannah Arendt dice, Eichmann no era un monstruo, era un funcionario de un régimen que había destruido la conciencia de toda una nación. Cuidado, es que dejemos de rollo. O sea, cuando una nación, la nación más poderosa intelectualmente de la historia de la humanidad, que era la Alemania de los años 30, los mejores cineastas, los mejores escritores, los mejores filósofos, los mejores pintores, los mejores compositores, cae en masa en manos de un régimen dirigido por un pánfilo, por un tipo con un bigotillo de mierda que realmente se presentaba ante la población diciendo estupideces una detrás de otra, pero todo el mundo lo consagra como el gran líder. Ahí pasa algo gordo. Y eso es la propaganda y es la instrumentalización y es el lavado de cerebro. Y esto pasa muy a menudo, más a menudo de lo que nosotros pensamos. Por eso es muy peligroso cuando los líderes políticos instrumentalizan la violencia mirando hacia otro lado. Cuando decía Fernando, evidentemente estaba refiriendo al PNV, el PNV ha sacado una gran tajada a la violencia en Euskadi. Una gran tajada. Evidentemente que ellos no se han apretado el gatillo, lo han apretado otros, pero ellos han mirado hacia otro lado durante muchísimo tiempo y aunque ahora aparezcan diciendo que no sé qué o haciendo un relato de los hechos en función de sus intereses y que algunos medios de comunicación les aplauden por ello, porque esto es lo más grave, esto no es verdad. O sea, en el País Vasco hubo un tiempo en el que había personas, y hoy me ha gustado mucho porque ha habido un lector, un señor, que ha mandado una carta al diario El País diciendo, te pido perdón, Borja, porque yo sabía que te perseguían en el País Vasco, que aterrorizaban a tu madre, etcétera, etcétera. Yo no era Versale, no era independentista, pero era izquierdista. Y nunca me puse a tu lado, nunca estuve a tu lado, nunca te protegí. Y ahora me di cuenta, muchos años después, que fui un cobarde. Esto es lo que realmente pasa. El problema de la violencia es que la generan unas personas que son unos líderes que se aprovechan de la cobardía, de la generalidad del público. Pero estabas hablando antes de Auschwitz. Se puede decir que en esa época había mucha gente en Alemania, en Polonia, que sabía lo que estaba pasando. Yo estaba en Serbia cuando estaban ejecutando a gente en Bosnia, y estaba en los restaurantes. Pero fíjate, lo de Auschwitz, yo para mí, he visto Auschwitz el año pasado por primera vez, ¿no? Es decir, en enero fui a Varsovia y bueno, luego a Cracovia. Y entonces un amigo mío polaco, cuyo padre estuvo en Auschwitz 4 años, es una cosa verdaderamente sorprendente. Yo creo que no sé si hay nadie que haya durado tanto sin morir. Bueno, pues él se empeñó en que fuéramos y en fin, fue una experiencia. Yo la verdad es que también en eso soy bastante cobarde, había procurado evitarla porque sabía que iba a ser bastante tremendo ver la cosa. Pero lo de Auschwitz, una de las cosas que te sorprende es la gratuidad de todo el asunto. Es decir, ¿pero esto para qué? O sea, porque todavía dices, bueno, pues un tipo mata a otro para robarle la cartera, viola a una mujer porque la desea de una manera indebida, incluso pues bombardea un país porque espera quedarse con sus riquezas. Pero ¿qué esperaban sacar de Auschwitz? O sea, cogiendo a personas normales, tratándolas de una manera indescriptible, saciándose en los horrores de esas personas que no les proporcionaba nada. O sea, esa gente esa es la violencia gratuita. Bueno, claro, pero fíjate que no sacaban ni riquezas, en fin, no sé, los beneficios se pudieran sacar de los que existían, ¿no? Pero bueno, habrían podido robarles o saquearles sin necesidad de montar ese mecanismo de exterminio. Entonces, esa especie de decir, una máquina de picar carne humana, y uno dice, bueno, pero esto, ¿en qué? ¿Cómo se ha podido sostener? ¿Cómo las personas podían vivir ahí dedicándose a eso como quien se dedica a cultivar geranios? O sea, no sé, yo para mí, aparte del horror que supongo que todo el mundo siente, pero era la sorpresa de decir, pero bueno, ¿qué quería esta gente haciendo esto? ¿Qué obtenían esta gente haciendo esto? Pero Fernando, yo te decía, por ejemplo, yo estaba en Serbia cuando los serbios dirigían la matanza en Bosnia y paramilitares serbios entraban los fines de semana a matar y robar. Y en Serbia, en Belgrado, la gente miraba hacia otro lado.
hacia otro lado. Yo estaba en Croacia cuando los croatas lanzaron una ofensiva a la Krajina contra los serbios. Entonces los serbios se convirtieron en las víctimas. Y en Split, en las playas estaban, porque fue en julio, en agosto del 95, en las playas estaban concurridísimas de croatas y de europeos pasando la pipa, mientras que los croatas, que pasaron de ser las víctimas a los verdugos, lanzaban una ofensiva brutal y evidentemente impedían el trabajo de los periodistas y arrasaron totalmente mientras que la gente miraba hacia otro lado. Yo he estado muchas veces en Israel, viendo cómo había personas que se iban a la primera línea para ver cómo bombardeaban Gaza. Yo he estado en Israel desde el año 82, primera vez que fui, conmocionado por Sabra y Shatila, conmocionar a la sociedad israelí por Sabra y Shatila. Hoy día no se conmociona más que una minoría que se está marchando de Israel porque ya no puede vivir una sociedad absolutamente tan retóricamente vinculada a mirar hacia otro lado. Cobarde, en realidad, ¿no? Entonces, esto pasa hoy día. No en Auschwitz, ya pasó. Hoy día sigue pasando. Yo lo decía porque es verdad que en todas esas cosas, esa familiaridad con el horror y tal, y lo vemos en tantas cosas. Pero bueno, siempre ves el interés, lo que se saca, el saqueo, el aprovecharse el otro, el echarle un territorio porque quieres quedártelo tú, etc. Pero es que lo de Auschwitz tiene unas características como de gratuidad infernal. O sea, es como si llegamos realmente como, pues bueno, uno supongo yo, digo, bueno, si no he conocido nunca ningún demonio personalmente, bueno, a lo mejor lo he conocido pero no me he dado cuenta que era un demonio, pero bueno, supongo que lo diabólico será esa complacencia en el dolor de otro sin sacar nada de él. Bueno, todos los empresarios alemanes de la época se beneficiaron, se enriquecieron robando a los judíos, sin contemplaciones. O sea, todas las empresas importantes alemanas de hoy día, que eran entonces, se beneficiaron, robaron, saquearon, destruyeron el país. O sea, se beneficiaron. O sea, no era gratuito, robaron todo lo que había. O sea, que en el fondo al final también ocurría a menor nivel. O sea, los jefes, jerarcas nazis, la gente que estaba en Auschwitz, que había 22.000 SS en Auschwitz, también robaban y se beneficiaron. Pero es decir, que no compensaba, ¿no? Es decir, hombre, y otras cosas sí. Es decir, robas o expolias a un millonario, les quitas como sus negocios, etcétera. Pero esa especie de minuciosidad de la aniquilación, etcétera, para robarle los dientes o el pelo o tal, hombre, no compensaba. No, parece que no compensa, pero, ¿no? Pero fíjate, vamos a traerlo a la actualidad y vamos a traerlo a una ciudad como Madrid. La violencia gratuita existe y ha existido siempre. ¿Tú qué crees que placer le produce a alguien rayar coches o romper retrovisores? Esa violencia o quemar papeleras o romper cristales de las tiendas. ¿Te produce un placer? Mientras que no vayan matando mendigos y ya, o quemando mendigos en un cajero, ¿no? Sí, claro. Existe la violencia gratuita, violencia de la que no sacas ningún provecho. O poco, sí. O sea, sacas el provecho de sentirte superviviente, ¿no? En Masa y Poder, el libro de Elias Canetti dice que hay una especie de sensación de más vida que te da estar en contacto con muertos o con moribundos. O sea, es decir, el que sale vivo de una tragedia no solamente sale vivo, sino sale sintiéndose más invulnerable que antes de la tragedia. Entonces, esa sensación a veces, digo yo, no sé, a lo mejor esto es una psicología de alpargata, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay gente que de la muerte de otro saca como una especie de suplemento de vida, ¿no? Es decir, o sea, yo puedo matar y a mí no me pueden matar, por lo tanto soy más invulnerable, más divino, digamos, que el otro. No sé, algo de eso debe haber, porque si no, efectivamente, no sé. Voy a volver a tu artículo de hace tantos años, cuando dices, no es verdad que la violencia sea irracional. Dices que no es verdad. Pero hay algo que yo creo sí ha cambiado. Dices, porque las personas pueden ser compasivas o no serlo, pero todo el mundo tiene miedo a morir. Yo creo que ahora ya no todo el mundo tiene miedo a morir. Sí, yo creo que sí. Y por eso es mucho más seguro para dominar a un grupo, a una población, es mucho más seguro el terror que despertar cariño y afecto, y etcétera, etcétera. Porque si tú prometes cosas a la gente,
nunca sabes exactamente lo que la gente quiere. Hay gente que le gusta el dinero, pero hay otros que en cambio preferirían vivir una vida sin tener que trabajar, y otros prefieren otro tipo de placeres. O sea, lo que quiere o lo que queremos cada uno de nosotros no es tan fácil de averiguar, pero lo que tememos, eso tememos todo lo mismo. O sea, en cuanto la amenaza de muerte la entiende todo el mundo. Entonces, por eso... Mira, tú sigues. Aprovecharse del miedo general a morir poniéndolo a nuestro servicio es una cosa perfectamente racional, aunque no sea razonable. Yo te decía que la violencia ha cambiado porque hay gente que no tiene miedo a morir. Es más, hay gente que cree que si muere por un ideal o por una causa va a tener una recompensa eterna. Bueno, pero eso, o sea, antes pero eso ha ocurrido. Pero los terroristas de ETA tenían miedo a morir. Pero los eso ha ocurrido, yihadistas no tienen miedo a pero morir. eso ha ocurrido en todo. Cuando los jóvenes de la Primera Guerra Mundial se lanzaban a las trincheras del enemigo sabiendo que iban a morir en algunas batallas de la Primera Guerra Mundial, en un solo día llegó a haber 30.000 muertos. Británicos, en la Somme, por ejemplo, 30.000 muertos en un día, más decenas de miles de heridos. Todo esto lo hacían, ¿por qué? Porque estaban evidentemente manipulados. De otra manera, no buscaban el paraíso de los islamistas radicales, no buscaban un ideal ultranacionalista, ni un idioma único, ni una patria tal, una patria cual, pero sí que buscaban. Alguien le había dicho, si vais a la muerte defenderéis una idea, la patria, bla, bla, y esto os recompensará porque llegaréis al cielo, y en el cielo... O sea, los manipulaban igualmente y se lanzaban a las trincheras del enemigo, nadie huía. De hecho, hubo un caso en la Primera Guerra Mundial que Kubrick lo cuenta muy bien en su gran famosa película, que hay una serie de soldados que se tiran para atrás y no quieren lanzar el ataque. Se dan cuenta de que van a morir, no quieren morir. Pero esto, en la mayor parte de los combates de europeos, franceses, ingleses, alemanes, que supuestamente estaban mejor, digamos, acondicionados mentalmente o culturalmente, se lanzan a las trincheras del enemigo sin pensárselo dos veces. Evidentemente, sonando un pitido que dice a lanzarte, y evidentemente porque detrás están los oficiales que si no te lanzas a la trinchera te pegan un tiro. Pero lo hacen. Nadie se revuelve, nadie monta una revolución y se acabó, nos vamos todos a nuestras casas y dejamos las armas en las trincheras. Esto pasaba en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial y ha pasado en todas las guerras. Fernando, ¿cómo ves tú ese cambio? No, es que no es un cambio, es que es verdad, siempre ha habido el que realmente, digamos, pone algún tipo de recompensa, sea ultraterrena o sea pues la patria, el grupo, etcétera, por encima de cualquier otra consideración, y hay quien se plantea, bueno, con un poco más de prudencia, pues el hecho de decir, bueno, cuidado que esto de morirse no es una cosa fácil, y eso en una obra ya tan primera como en la Ilíada. En la Ilíada, por ejemplo, hay un diálogo de dos guerreros aqueos que hacen una carga, un ataque a Troya. Y ellos dos, van los dos corriendo delante y uno le dice al otro, oye, ¿tú te das cuenta de que a nosotros dos nos van a apionar seguro? Porque claro, vamos aquí los dos delante, a los que vayan más atrás a lo mejor se salvan pero claro, nosotros vamos a caer los primeros en las líneas enemigas y nos... Y el otro le dice, pues tienes razón, yo también lo estaba pensando, pero claro, nos han tratado toda la vida como a héroes, nos han dicho que somos los más valientes, que somos los más fuertes, hemos tenido nuestras ventajas y nuestras prebendas, por eso, chico, y ahora pues nos toca hacer de héroes, o sea, después de cómo hemos rentabilizado durante, bueno, ya comprenderán ustedes que no es el lenguaje homérico el que estoy utilizando, pero vamos, la idea de lo que dicen los dos es esto, ¿no? Es de, bueno, o Héctor, ¿no? Héctor también en la Ilíada, en un momento determinado, cuando le dicen que viene aquí, les echa una furia a por él, y Héctor, que es un héroe, vamos, de pelo en pecho, no es un alfeñique, pero dice, bueno, ¿y si yo no salgo y no voy con ese tío que me va a matar? O sea, ¿por qué voy yo a ir a...? ¿Y por qué no me disfrazo de mujer y me escondo en un gineceo y tal y cual? Claro, luego, naturalmente, dice, bueno, hay que cumplir, ¿no? Y empiezan a cumplir. Pero bueno, quiere decir que esa idea
de que, aunque todos esperen, es verdad que bueno, hay gente que tiene que vencer su miedo a la muerte, pues a lo mejor no solamente para luchar, sino porque un bombero, pues para entrar a salvar al niño que llora en el cuarto piso de la casa ardiendo, tiene que jugarse la vida. O sea, hay que decir que no, a veces superar el miedo a la muerte, pues es nuestra forma de ser fraterno con los demás. Lo que pasa que es verdad que en otras ocasiones lo que se hace es creer cualquier cosa mejor que la vida, ¿no? O sea, que es un poco... Yo sí creo que ha habido un cambio sustancial en el terrorismo al que nos hemos enfrentado en los últimos años. El terrorismo de ETA podía tener sus ideales, pero estoy segura de que nadie buscaba convertirse en héroe muriendo. Y en cambio, el terrorismo yihadista tan aterrador tiene ese componente de no les da miedo morir. Los japoneses se tiraban con los aviones kamikazes por un ideal. Que además ese es el arma perfecta, porque quien no tiene miedo a morir es invulnerable. Exactamente. Esa es la verdad. O sea, es decir, todos somos vulnerables y por lo tanto por eso funcionan las armas. Uno saca una pistola y apunta a la gente y logra algo porque a la gente le asusta la idea de que le peguen un tiro. Pero si a ti no te asusta que te peguen un tiro, entonces eres invulnerable. O sea, el que acepta su posibilidad de morir es invulnerable. De ahí el terror justificado que despiertan los terroristas suicidas, ¿no? Hay un libro de Jan Hasfer. Jan Hasfer es un periodista francés que fue herido gravísimamente en Sarajevo, perdió una pierna y luego en Ruanda escribió un libro sobre los asesinos de Ruanda. Se entrevistó con una veintena, habló con ellos en profundidad mientras estaban encarcelados, hizo un libro que se llama Una temporada de machetes. Yo simplemente sería bueno leerlo para darnos cuenta de lo fácil que es y lo vulnerable que somos los seres humanos para pasar del estado de ubicuidad absoluta, amigos de todos, hermanos de todos, pacíficos de todo, a convertirnos en asesinos. Y al punto de que cuando él le pregunta, ¿pero por qué matabais a los vecinos? Porque ellos salían, por la mañana se levantaban, salían a cazar enemigos, que eran los vecinos. Y llegaban por la noche ensangrentados después de haber utilizado la temporada de machetes del machete, cenaban con sus hijos, se acostaban con sus mujeres y hacían el amor con sus mujeres y al día siguiente volvían a la rutina. Y acariciaban al perro. Entonces él les preguntaba, sí, los líderes nazis eran muy amantes de los perros, sí, ¿entiendes? Y los líderes nazis y los tíos que estaban en los campos de concentración eran muy amigos de los perros. Trataban mejor a los perros que a los seres humanos. En Buchenwald pasaba eso, por ejemplo. Entonces... cuando le pregunta, ¿por qué lo hacías? No, es que nosotros no matábamos vecinos, nosotros matábamos cucarachas. Es que esto es la clave. En Alemania no se mataban judíos, se mataban seres sin alma, seres que habían creado una constelación manipulada de cosas que habían hecho estos seres, que en realidad había banqueros judíos, pero también había profesores judíos, había taxistas judíos y había mujeres de la limpieza judías, porque no todos eran ricos, ¿no? Eso es lo que hace que una sociedad se convierta en una sociedad monolítica y acaben destruyendo la convivencia. Bien, el panorama no puede ser más desalentador, lo han visto ustedes, pero como somos tan escrupulosos con el horario, os voy a hacer, tengo dos preguntas, pero que van a ser rápidas. Con este panorama, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿La educación, como decías antes, es el camino? ¿O eso no nos garantiza nada? ¿La igualdad es el camino porque la desigualdad siempre ha sido fuente de violencia? Hombre, yo sería partidario que de los institutos, desde primero de la ESO hasta el bachillerato, se le da más importancia de la que tiene radicalmente cero, a la historia de la humanidad. Contar qué ha sido el comportamiento de los seres humanos en los últimos 10.000 años. Hace 10.000 años ya hubo una matanza en el Turkana, en el lago Turkana. Una antropóloga forense argentina en 2015 descubrió pruebas fehacientes, o sea, seres humanos, mujeres y niños destrozados por un grupo humano. Hace 10.000 años en el Turkana. Es decir, llevamos 10.000 años matándonos. Entonces esto hay que enseñárselo a los chicos para decir qué hacemos para revertir esta apostasía del ser humano. Porque es decir, ¿tú crees que conociendo lo que tenemos detrás no vamos a repetir la experiencia? No, si tú me preguntas qué pienso de las guerras, te diré que dentro de 1000 años seguirá habiendo guerras, porque la guerra es un puto gran negocio, con perdón. Pero decía una palabrota, porque me gusta mucho decir palabrota, no he hecho ninguna todavía. Un puto gran negocio, en la que están implicados gobernantes, están implicados banqueros, estos que luego le rendimos pleitesía, están implicados empresas y están
incluso implicado hasta medios de comunicación, porque en Francia 78% de los medios de comunicación franceses están controlados por empresas armamentísticas francesas y, por supuesto, nadie critica a sus eminencias. Entonces, hay que cambiar las tornas. Hay que buscar nuevas generaciones de seres humanos, chicos y chicas, que se enfrenten a la violencia con pasión y que pongan freno a la especulación de sus mayores, sus adultos, que hacen lo que les da la gana, que venden mierda, mentiras, que hoy somos amigos, hoy el alcalde de Podemos de Cádiz aplaude un negocio de venta de fragatas a Arabia Saudí, porque si no Navalia se va a la mierda, y lo hacen de esta manera, y mañana el señor Sánchez habla de paz, pero al mismo tiempo está haciendo un negocio de armas con otro país para que las ponga en el mercado de la guerra de otros lugares, y esto ocurre todos los días, ante la inoperancia y la pasividad del ciudadano medio. Fernando, ¿cuál es el antídoto para la violencia? ¿Qué hay que hacer? No hay antídoto. No, o sea, yo creo que es muy bonito poder decir algo así, pero no. Es decir, la educación, puede ser una deformación profesional, los que nos hemos dedicado a la educación creemos que la educación resuelve o colabora en la resolución de las cosas. Yo no creo que la educación resuelva todos los problemas, pero estoy seguro que en la solución de cada problema siempre hay una parte de educación. Y educar es algo, es apostar algo que mal no viene seguro. O sea, no sé si la educación logrará resolver la violencia, pero sé que de alguna manera colabora a erradicarla, ¿no? A Albert Camus en una ocasión le preguntaron, bueno, usted, los intelectuales, usted mismo que es un intelectual distinguido, ¿usted qué hace para acabar con los males de este mundo? Y dice, bueno, yo primero procuro no aumentarlos. Y eso es un poco la primera cosa que se puede decir. O sea, la educación lo que enseña es cómo no aumentar los males que ya hay. Yo soy en eso muy pesimista, ojalá que me equivoque y que alguien lea como tú haces tan amablemente un artículo dentro de 20 años y diga qué equivocado estaba este señor, todo se ha resuelto, uy, esto ya de las guerras no hay. Bueno, yo no lo creo, pero creo que sí se puede empezar a enseñar a que hay cosas con las que más vale no jugar, hay caminos en los que más vale no entrar, hay lugares y sentimientos que más vale no pisar o no excitar. Enseñar eso yo creo que es importante. Luego, pues, adviens qui pourra, como decían los franceses. Bueno, hemos visto que el odio es el motor de la violencia. No alimentemos el odio, a veces lo hacemos a través de las redes sociales, porque, en fin, el peligro es evidente. La semana pasada establecimos una tradición que tiene 2 días, pero es una tradición ya para acabar estos diálogos. ¿Qué pregunta le dejaríais o le haríais a Goya si lo tuvierais delante? Gervasio, ¿qué pregunta le harías? Yo le preguntaría, usted se murió hace casi 200 años en un mundo indómito. ¿El mundo de hoy sigue siendo indómito? ¿Sigue creyendo en el ser humano? Fernando, ¿qué le preguntarías a Goya? Yo le preguntaría, si usted tuviera ahora que buscar... Micro. Si usted tuviera ahora que buscar mamelucos, ¿dónde los buscaría? Bueno, ya saben ustedes que la semana que viene, el próximo jueves, vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. Lo vamos a hacer con 2 filósofas, Luisa Posada y Ana de Miguel. Hoy ha sido un placer compartir este diálogo, escuchar a estos 2 sabios, Gervasio Sánchez, Fernando Savater. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber venido.